Uno de sus textos claves se titula El ejercicio de pensar. Y participando en las luchas populares. El chileno Hugo Zimmermann, uno de sus textos claves se titula En torno del pensar histórico, indicaba que la tarea del pensamiento crítico está en enfatizar una búsqueda de lo concreto y el rescate del sujeto social como generador de conocimiento. Decía Zimmermann, resulta necesario entender el pensamiento teórico como proyecto, estrategia y formas de lucha, redundando en el conocimiento como expresión de conciencia social que se traduce en el esfuerzo por construir la realidad descubriéndola. Los estudios, ensayos y textos académicos producidos alrededor de la actividad de la Escuela de Sociología y Política a lo largo de estos 50 años han tenido importante impacto e incentivaron el florecimiento de otros esfuerzos similares en varias regiones y universidades del país. Estamos agitando para reconocer raíces y trayectorias, como señalar hitos presentes y desafíos futuros. Quiero dejar expreso reconocimiento a quienes a lo largo de estas décadas hicieron esta unidad académica y su obra de reflexión crítica y de investigación. Los profesores Alejandro Moriano, Rafael Quintero, Milton Benítez, Alfredo Castillo, Daniel Granda, Julio Echeverría, Nicanor Jácome, Napoleón Santos. En trabajo social destacamos a los profesores Beatriz Bastidas y José Robaye. Al hablar de estudios sociales críticos en el Ecuador, no podemos dejar de mencionar a estudiosos e investigadores notables como Agustín Cueva y Bolívar Echeverría. Dejar constancia de salto dado con la conformación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Agradecer el apoyo y respaldo fuerte del señor rector doctor Fernando Sempertegui, así como reconocer, ya lo hemos hecho antes, a la comisión que generó el proyecto de facultad, aprobado por Consejo Universitario de la Universidad Central y por el Consejo de Educación Superior CESE. Francisco Hidalgo, Rafael Polo, Marcelo Bonilla, David Chávez, Soraya Carranco, Freddy Michel. Y a una nueva generación de nuevos docentes, hombres y mujeres, que configuran una etapa actual como una etapa de transición. Nos convoca el Seminario Internacional 50 años de Sociología, Política y Trabajo Social. Nos hemos planteado como objetivo general presentar una perspectiva de la evolución de la sociología y las ciencias políticas en las universidades de la región andina y los desafíos actuales de la universidad pública. Hemos propuesto debatir en torno a 4 ejes temáticos: la evolución de las ciencias sociales en Ecuador y la región, en el cincuentenario, los debates actuales sobre la Universidad de Autonomía, que tiene como objetivo reflexionar los cambios actuales en la educación superior y la autonomía universitaria a partir del rol del Estado, el punto de vista de la universidad pública y la crítica, el rol del movimiento estudiantil, la ciudadanía organizada, incorporando estudios académicos, históricos y también expresiones artísticas. El eje procesos sociales y políticos actuales, para reflexionar sobre los procesos políticos que han marcado la realidad latinoamericana y ecuatoriana en estas últimas 2 décadas, el descalabro de los regímenes neoliberales en medio de la crisis económica y política, el ascenso de la lucha popular, el establecimiento de regímenes populistas que despertaron enorme expectativa en sus inicios y que luego han mostrado manifestaciones de crisis, los conflictos entre los gobiernos denominados progresistas y los movimientos sociales, el retorno de las derechas, las perspectivas que se abren. Y finalmente, reflexiones a partir del centenario de la Revolución Rusa. Se pretende promover reflexiones sobre la relevancia de la crítica de la economía política, el contexto teórico, político, histórico en el centenario, los 150 años del capital y su actualidad, así como al mismo tiempo se busca producir discusiones en torno a la Revolución Rusa de 1917 desde una mirada crítica que al tiempo que reconozca la pertinencia de un legado por recuperar para el presente, analizando límites, errores y fracasos. Reconocer
reconocemos la presencia de los conferencistas internacionales, la profesora Maristeles Vampa, quien nos acompañará con la conferencia magistral en esta sesión inaugural, el profesor Luis Tapia, de la Universidad Mayor San Andrés, que compartirá con nosotros reflexiones sobre el proceso político de Bolivia, y también participará en el evento de presentación del libro Material Educativo para el Estudio del Tomo 1 del Capital, del profesor Miguel Ángel Herrera, de la Universidad Nacional de Colombia, con las reflexiones sobre los 150 años de la Universidad Nacional de Colombia y los procesos regionales. La Universidad Central y una mirada distinta de las políticas públicas universitarias frente al país. Queremos finalmente expresar que en la hora actual del país hay la necesidad de variar las relaciones entre el Estado y la universidad pública masiva, en especial con la Universidad Central. Queda claro que las fantasías de crear universidades al ritmo de centros empresariales transnacionales son absolutamente raras. Es necesaria una estrategia clara y firme, porque estas universidades públicas no solo acojan y eduquen a miles de estudiantes, varios de ellos provenientes de los sectores populares. Recordemos un evento la semana anterior acá. Vicerrector de investigación, profesora Maristeles Vampa, de la Universidad de La Plata. El señor decano mencionó a los destacados investigadores de sociología y política que han nombrado a estas dos carreras de la Universidad Central del Ecuador, especialmente en los últimos 50 años. Todos varones, ni una mujer. Ahora, como sabemos, la Universidad Central es muy femenina. El 60% del alumnado está formado por alumnas, por chicas. Y el 38% del profesorado también es femenino. Lo cual marca el pleno advenimiento de la mujer al rol histórico que la mujer se ha conquistado. Porque este protagonismo femenino no es concesión vertical, sino que es conquista social. Es el resultado de sus movilizaciones y del papel activo de la sociedad civil. Por eso, creo que debemos saludar que la nueva generación de docentes de estas dos carreras, de las tres carreras que conforman la nueva facultad, tiene un importante acento femenino también en el profesorado. Y en el futuro, la investigación de la mujer en estas carreras, sin duda alguna, iluminará lo que el señor decano llamó el pensamiento crítico. En el rectorado, hace un momento, tuve la fortuna de recibir la visita de los señores profesores de Perú, San Marcos, la Universidad de los Andes de Bolivia, si está bien, de la señora profesora de la Universidad de La Plata, y me decían, escuchen, me decían, es la primera vez que estamos en la Universidad Central. Y yo les pregunté, ¿y han estado otras veces aquí? Sí, varias. ¿Y dónde han estado? Hemos estado en la Andina y en la Flaxo. Y me permití decirles algo importante. Les dije, resulta que la Andina y la Flaxo son hijas de la Universidad Central. Fueron fundadas por nuestros profesores y por nuestros graduados. Y han logrado despegar un horizonte extraordinario de trabajo. Todavía muchos profesores nuestros son profesores de la Andina y de la Flaxo. Pero ahora tenemos una facultad visible, una universidad visible, una universidad que se atreve a ser diferente.
¿Y por qué es diferente esta universidad ahora? Porque si bien tenemos un escenario increíble de ciencias experimentales, de ingenierías muy potentes, nos hacía falta el indispensable equilibrio de las humanidades, las ciencias sociales, la ciencia política y las artes. Porque esta es la Universidad Central. Porque no se puede concebir una universidad sin las humanidades y las artes. Esa es la Universidad Central ahora. Y por eso saludamos esta maravillosa convocatoria. Me decía el señor decano que tiene 400 inscritos, y muchos de universidades hermanas de Guayaquil, de Cuenca, también de la Politécnica Nacional. ¡Qué magnífico! La convocatoria anterior, el 10º Congreso de Sociología, también atrajo a más de 400 inscritos e investigaciones de altísima jerarquía, de altísima calidad. La sociedad ecuatoriana necesita el pensamiento de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, del trabajo social. Es absolutamente importante que la universidad nunca renuncie a su posición crítica, a condición de que su posición crítica se sustente en serios estudios científicos. No hay otra voz para la universidad, no hay otra vía para influir en las políticas públicas a favor de la construcción de más equidad y de más oportunidades que el lenguaje de la investigación seria, de las evidencias serias. Creo que va por muy buen camino la facultad y sus carreras, porque conozco que se debaten las distintas perspectivas teóricas. En sociología, en ciencias políticas, más que en ningún otro campo, la controversia es importante. La controversia también, como decía Ortega y Gasset, forma parte de las demás disciplinas científicas, incluso las que pretenden ser exactas. Por eso es importantísimo que los estudiantes, conducidos por sus profesores, se acerquen a todos los enfoques teóricos. El requisito de una buena ciencia está en articular el enfoque teórico con una buena metodología y con seria verificación empírica. Creo que ese también es un mérito, señor decano, tanto de las vallas curriculares de las carreras como de los contenidos del Congreso. Se ve muy bien que son núcleos de discusión que pueden ser tremendamente enriquecidos. Y algo más, es una facultad nueva, muy internacionalizada. Con los 5 profesores visitantes de ahora, creo que estamos completando casi una decena de profesores visitantes de alta jerarquía en el último año y medio. ¡Qué bueno! Que los jóvenes alumnos puedan rozarse con científicos sociales reconocidos, que hacen un trabajo magnífico, de enorme resonancia, como el profesor David Harvey, por ejemplo, a quien ustedes conocen. Me gusta decir que es bueno que los estudiantes sepan que los grandes científicos son personas de carne y hueso. Y que el desafío para los jóvenes estudiantes es forjarse las más altas metas y buscarlas con perseverancia, que talento no les falta. Celebro el potencial de esta facultad, señor decano, señor subdecano, Rafael, ustedes dos que tanto trabajaron para generar la propuesta de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Creo que merecen ustedes dos un aplauso, aunque no estamos haciendo justicia a los demás. Entonces, miren, cuerpo docente renovado, con acento femenino, mallas curriculares a tono con los desafíos de nuestros tiempos, internacionalización. Contamos con una base fundamental para la evaluación de la ciencia, de toda la ciencia que se produce en esta universidad. En el último año, queridos jóvenes, ya vamos a rebasar el centenar de publicaciones científicas en Scopus, que son las revistas científicas de más alto rango en el mundo. Para darles un detalle,
En los 5 años anteriores a nuestra gestión, la central publicó 60 trabajos en Scopus. En los 3 años y medio de nuestra gestión, vamos a los 300 trabajos en Scopus. Y no es cualquier ciencia, no es que publicamos por publicar, sino que investigamos lo nuestro, los problemas de nuestro diario vivir, con el objeto de aportar propuestas de cambio social. Ese es el lenguaje de la universidad. Pero sin ustedes, sin estas carreras, la evaluación crítica de toda la ciencia que hacemos no podría llevarse adelante. Es el pensamiento ya de Kant, de hace siglos, en el conflicto de las facultades. Debe confiarse a estas carreras la preservación del destino de la investigación y de la universidad. Mantener una universidad alineada con la democracia, con el derecho fundamental y constitutivo de la democracia, que es la libertad de pensar y de expresar, y la libertad de disentir. Por eso va bien nuestra universidad, porque es un escenario para el disentimiento, siempre que el disentimiento esté asistido por lenguaje persuasivo, con fundamentación, como reclamaba Habermas. Un gran abrazo, felicitaciones. Creo que es promisorio lo que está pasando, señor decano, señor subdecano. Creo que con esta facultad la universidad es completa, es maravillosamente completa y promisoria. Muchísimas gracias. De la Universidad Central del Ecuador, una universidad pública, como hija de la universidad pública también en Argentina y docente de la universidad pública, celebro efectivamente que este claustro académico haya abierto sus puertas a sectores sociales más vulnerables, que tienen poco acceso a los estudios, y que además de ello abra las puertas al debate en estos tiempos tan difíciles. En los últimos tiempos yo he estado investigando sobre la teoría social latinoamericana, muy preocupada por la dificultad que percibo de acumulación en la teoría social y en las ciencias sociales latinoamericanas en general, una dificultad por construir un legado que de alguna manera circule por los distintos países latinoamericanos y sea estudiado y transmitido por nuestros estudiantes en las diferentes universidades. De hecho, soy docente de la Cátedra de Teoría Social Latinoamericana en la Universidad Nacional de La Plata desde hace 6 o 7 años, y mis alumnos, que son alumnos de grado, yo exigí dictar la materia en el grado, no en el posgrado, porque creo que es en el grado que tienen que tener contacto con lo que se piensa y se debate en América Latina. Y la verdad es que por lo general me encuentro con un gran desconocimiento, lo cual tiene que ver también con el desconocimiento inclusive de mis colegas, que conocen quizás autores argentinos y luego autores europeos y norteamericanos, pero que en líneas generales ignoran lo que se ha debatido en términos históricos en América Latina. Una ignorancia que tiene mucho que ver con la desvalorización y el olvido, un borramiento que quizás podríamos decir en algún punto se debe a lo que sucedió con las dictaduras latinoamericanas en el Cono Sur, pero que no lo explica de manera acabada. Creo que hay un desdén por los aportes conceptuales, por los debates e ideas producidos específicamente en América Latina en una gran parte de la academia latinoamericana. Esto se ve acentuado por la gran vocación antropofágica de la cultura y el pensamiento latinoamericano. Como lo decía ya el brasileño Oswald de Andrade en 1928, somos omnívoros. Tenemos una gran capacidad para devorar lo ajeno, para incorporarlo, para tramitarlo, creativamente inclusive, pero sabemos que la contracara de ese deseo omnívoro por conocer todo lo que se produce, la contracara es la dependencia intelectual, es la dependencia epistémica. También existe un proceso de invisibilización que sin duda está ligado también a la expropiación epistémica que podemos encontrar o en el no reconocimiento que podemos encontrar en los países llamados centrales, en los países del norte. Se nos reconoce por la literatura, por el arte, pero muy poco por lo que
se ha expresado en términos de pensamiento en las ciencias sociales y humanas de América Latina. Tal es así que inclusive no existe copyright. Hace 2 años estaba en el Foro Social Mundial en Túnez y escuché a un economista francés, de alta mundialista, hablar de la teoría de la dependencia, y cuando citó autores, citó a Samir Amin. Y la verdad que la teoría de la dependencia es latinoamericana. Digo, citó a Günter Frank y a Samir Amin. Günter Frank efectivamente es uno de los representantes de la teoría de la dependencia, pero fíjense ustedes, es el único no latinoamericano. Cuando en realidad la teoría de la dependencia es profundamente latinoamericana, más aún nació en Brasil, con autores como Fernando Enrique Cardoso, Luis Manuel Marín, el doctor Neo Santos, y floreció sobre todo en Chile, para después terminar en el exilio mexicano, luego del golpe de Estado en Chile. Pero hay muchos ejemplos como esto. Recientemente, en un libro, Tony Negri y Michael Hart colocaron la expresión colonialidad del poder, pero no la pusieron entre comillas, ni citaron quién es el autor, el creador de ese concepto. Es Aníbal Quijano, un peruano, sociólogo y pensador peruano muy importante. Bueno, en esto hay efectivamente algo que refrenda la idea de que lo que se produce en América Latina parece no tener copyright, parece no tener importancia, porque en definitiva en América Latina no se producen teorías generales, sino que lo que encontramos es una suerte de mirada específica, teñida por su inevitable color local, y se ocupa sobre todo en aportar con estudios de caso. Iluminaríamos con estudios de caso empírico lo que desde la teoría general iluminan, ¿no?, otros autores que provienen de los países del norte. Quiero hacer una aclaración. Lo mío no es una reivindicación chauvinista, no es un llamado al esencialismo autóctono. Yo creo firmemente que el pensamiento latinoamericano se gesta en un espacio de tensión entre la autonomía y la heteronomía. Sin duda, es un pensamiento mestizo, ecléctico, fronterizo, pero efectivamente se inserta en una geopolítica del conocimiento que poco colabora a un diálogo democrático horizontal de saberes. Esto es así hoy, más que nunca, más allá de los avances que ha habido, sin duda, en la circulación de saber. Y la filosofía y la sociología ilustran a cabalidad estas dificultades. La filosofía ha sido manejada por un complejo de inferioridad desde sus orígenes en América Latina. La filosofía latinoamericana es considerada como de clase B dentro del panorama global, y es un campo acechado por la pregunta constante acerca de la especificidad del pensamiento latinoamericano, ¿no?, la especificidad de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestro filosofar, al menos durante un tiempo. Yo creo que ya no lo es así. Y la sociología, que tiene una larga historia, está mucho más afirmada, yo diría, en el campo de las ciencias sociales, tiene mayores pretensiones teóricas también, ha estado atrapada en los moldes normativos de ciertas corrientes, como el funcionalismo o el marxismo, que aportan una mirada, ¿no?, acerca de cómo debe pensarse la sociedad y sobre todo el pasaje de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. Hemos estado pensando siempre en términos de sociedades duales, en términos de una modernidad trunca, inacabada, donde además se encuentran actores, sujetos sociales no plenos. Hay algo que se cuestiona y se sigue cuestionando hoy en día, más allá de los avances que ha habido. Algo que se cuestiona es el carácter de clase de los distintos sujetos sociales. Se afirma por lo general que en América Latina coexisten diferentes universos, tenemos sujetos diferentes a nivel urbano, informales, trabajadores, obreros, tenemos campesinos, tenemos indígenas, pero siempre se desliza la sospecha de que estos no son actores plenos, son actores incompletos, que no se comportan como deberían comportarse, ¿no? Inclusive nuestras clases dominantes no son como deberían ser, en todo caso, como aporta la mirada normativa de los países del norte. No por casualidad hay una proliferación de conceptos que aluden a esta anomalía y que atraviesan el pensamiento de las ciencias sociales,
¿no? La desviación, el desacople, la desarticulación, ¿no? Las asimetrías, son todos conceptos que aparecen a la hora de explicar estos desfasajes o desajustes que hay entre esos modelos normativos y lo que nos presenta la realidad compleja latinoamericana. El populismo como tema, como tópico, ha sido sin duda víctima de este pensamiento en torno a las anomalías. Pero bueno, yo creo que más allá de estos problemas que se subsisten en las ciencias sociales y humanas latinoamericanas, existen una serie de temas, de debates que recorren, ¿no? Que recorren a las ciencias sociales y humanas a través de diferentes disciplinas y que han venido configurando una serie de conceptos, sin duda, que dan cuenta de una tradición latinoamericana que tiene un notable espesor y continuidad más allá de los borramientos, olvidos y desvalorizaciones que ha habido. En ese sentido, yo he tratado a lo largo de los últimos años de indagar acerca de 4 debates latinoamericanos que atraviesan la historia, sobre todo del último siglo, y que además han sido claves para leer el escenario político actual, sobre todo el ciclo progresista que se ha instalado entre el año 2000 y 2015, 2016. Por supuesto que hay muchos más debates, pero al menos yo considero que estos 4 son importantes. El primero de ellos es el debate sobre el lugar de los pueblos indígenas en el Estado-nación, que nos convoca sin duda a pensar, ¿no? De qué modo piensa la nación acerca del lugar que debe ocupar, al menos en un régimen democrático, los pueblos originarios, y sabemos que este es un espacio de geometría variable según los países. Pero en todo caso, de los años 70, con más razón, de los años 90, hemos asistido a un pasaje muy interesante del indigenismo al indianismo, que da cuenta de la emergencia de los indígenas como un actor político en sí mismo. Los indígenas en América Latina no son más hablados por otros, hablan por sí mismos, han constituido sujetos políticos. Eso sobre todo en el mundo andino y en Mesoamérica, mucho menos en América del Sur, donde, por ejemplo, en la Argentina, el país de donde vengo, los indígenas son los márgenes de los márgenes, ¿no? Son la periferia de la periferia. Un segundo debate que atraviesa el pensamiento latinoamericano y que tiene una gran relevancia en la actualidad es sin duda el concepto de desarrollo, que ha sido una idea fuerza que atraviesa la modernidad, ¿no? Es de estos conceptos límites que ha organizado el pensamiento latinoamericano, no solo las políticas públicas de tantos gobiernos. Es una suerte de gran relato de la modernidad, ¿no? Que viene de la mano de una visión hegemónica, asociado, vinculados a los sectores de poder, y que hoy, sobre todo en los últimos 15, 20 años, vuelve a tener un lugar central, yo diría hasta casi de manera dramática, vuelve y es un concepto que tiene una gran capacidad de resiliencia además, porque más allá de las críticas que se le han hecho en los años 70, el giro social, el giro feminista, el giro ecologista, las críticas desde el punto de vista del pensamiento indígena, vuelve como si nada hubiera ocurrido en su versión pujante, hegemónica, arrolladora. El tercer debate que sin duda atraviesa el pensamiento latinoamericano es, no podía ser de otro modo, la dependencia, ¿no? Que fue un concepto faro en los años 60, 70, que iluminó, bañó con su luz otros debates sobre la marginalidad, el colonialismo interno, que sumó una gran cantidad de intelectuales notables a nivel latinoamericano y que, bueno, podríamos decir, periclitó, cayó en la decadencia, sin duda, al compás de las dictaduras militares en los años 70 en América Latina. Hoy en día vuelve a tener una gran importancia en un momento de transición hegemónica en el cual China tiene un rol cada vez mayor en América Latina e interpela, ¿no? Nos interpela como latinoamericanos acerca de cuáles son las relaciones, ¿no?, entre los países latinoamericanos y China, y si no estaremos configurando una nueva dependencia en relación al gran gigante asiático. Y el cuarto gran debate, creo yo, que aparece sobre todo, recorre desde 1950 en adelante, pero en realidad es anterior, uno podría remitir a fines del siglo XIX, tiene que ver con el retorno de los populismos infinitos,
¿no?, en América Latina, que es uno de los grandes temas en América Latina. Recuerden ustedes que la cuestión de los populismos no es algo novedoso, no es algo específico de la América Latina, es una narrativa, una matriz político-ideológica que encontramos en otros países, que tiene origen además como otra mirada de la modernidad en Rusia, pero América Latina es la única región del mundo donde ha habido regímenes comunistas desde 1950 a la actualidad, ¿no? Y vamos a decirlo sinceramente, ha habido una gran reflexión sobre los populismos latinoamericanos que también es abandonada, ¿no?, en función de visiones simplificadoras que generalmente desarrolla la derecha política y mediática, olvidando que los populismos siempre han sido portadores de una gran ambivalencia, que los populismos expresan una fuerte tensión entre elementos democráticos porque incorporan a los sujetos excluidos de la sociedad, pero al mismo tiempo tienen fuertes elementos autoritarios o antidemocráticos que los hacen poco tolerantes a las disidencias y que además son los que llevan a cabo el pacto con el gran capital. Los populismos tienen todo eso y por eso generan una gran incomodidad en el espacio político y también en el pensamiento latinoamericano. Estos debates, como decía, no son las únicas claves intelectuales y también político-ideológicas, pero se han relacionado, tienen una dinámica recursiva y a partir de la relación que se estableció entre ellos, han jugado sin duda un rol prominente en la reconfiguración del espacio o del escenario regional actual. Pero yo no voy a indagar sobre esos debates latinoamericanos, me llevaría realmente una gran cantidad de tiempo. Lo que voy a hacer es tratar de presentarles a ustedes en este segundo momento, más bien las perspectivas críticas que en América Latina, desde el punto de vista teórico, se han desarrollado sobre todo en los últimos 20 años, podríamos decir. Este es un momento muy rico en América Latina, en el cual no solo estos 4 grandes debates han estado de alguna manera tematizados, algunas veces han buscado ser invisibilizados, ¿no?, o han constituido un punto ciego, sobre todo de los gobiernos progresistas, sino que también es un momento muy potente en términos de pensamiento crítico latinoamericano. Yo creo que en la actualidad hay por lo menos 3 perspectivas críticas que podríamos mencionar como grandes aportes, y una de ellas que se coloca en diálogo sin duda con las perspectivas críticas latinoamericanas. Estas son la perspectiva subalternista radical, la perspectiva decolonial, la perspectiva postdesarrollista, y la cuarta, la que se coloca en diálogo, que no es originaria de estas latitudes, es la epistemología del sur. Es decir, simplemente 2 o 3 cosas de ellas para después dedicarme sobre todo a la perspectiva postdesarrollista y cómo ilumina varios de estos debates a los cuales aludí en esta primera parte. La perspectiva subalternista radical, ¿no?, podríamos llamarla así, se ha desarrollado muy en diálogo con los estudios subalternos y postcoloniales que vienen de la India, y sin duda se propone analizar actores colectivos en términos de temporalidades y de memorias. Una de sus representantes es la historiadora y pensadora Silvia Rivera Cusicanqui, quien se propone analizar discursos y prácticas decolonizadoras, ¿no?, y que, sobre todo a través del concepto de colonialismo interno, lo que busca leer son esas estructuras de dominación, ¿no?, que se expresan en determinadas configuraciones sociales. Es el horizonte colonial, el horizonte colonial que incluye diferentes proyectos, el proyecto liberal, el proyecto populista, el proyecto neoliberal, y no tengo dudas, Silvia Rivera Cusicanqui debe considerar que el gobierno actual está dentro de ese horizonte colonial. Efectivamente muestra la continuidad de un proyecto de colonización. Desde su punto de vista, sin duda, lo que se ha dejado de lado es la insurgencia que viene desde adentro, desde abajo, y que marca la gran heterogeneidad e irreductibilidad de los actores sociales o los sujetos sociales en América Latina. Pero, sin duda,
la perspectiva que hoy en día tiene mayor auge, mayor éxito en los claustros académicos también, y muy probablemente aquí en Ecuador, es la perspectiva decolonial, ¿no? En la cual convergen una miríada de autores latinoamericanos en los últimos 20 años. Sin duda Aníbal Quijano, y ahí ha sentado las bases del mismo a través del concepto de colonialidad del poder. La idea de que la racialización del poder se inicia con la conquista de América, pero también hay otros autores como Santiago Castro Gómez, Edgar Hollander, al menos en algunos de sus escritos, Dussel, Walter Miñolo y tantos otros de los cuales seguramente ustedes habrán leído textos en los cuales evidentemente se habla, ¿no?, de un proyecto de modernidad, colonialidad, pero fundamentalmente se subraya la colonialidad como la otra cara de la modernidad, o para decirlo en otras palabras, en realidad hay que distinguir entre una primera y segunda modernidad. La modernidad occidental, tal cual la conocemos, a través de una narrativa celebratoria, no es la primera. La primera modernidad nace con la conquista de América y no tiene nada de celebratorio, ¿no? Sin duda nace de la mano de un genocidio. Pero bueno, es a través del concepto de colonialidad, de colonialidad del poder y la idea de racialización, a partir de la cual se cuestiona esta mirada eurocéntrica también desde el saber que ha penetrado fuertemente a las ciencias sociales latinoamericanas. Para fijarnos fundamentalmente, durante los 2 últimos siglos y hasta la irrupción de las corrientes postestructuralistas que ponen el acento en la cuestión de la subjetividad, las cuestiones de género, la cuestión ecológica, la mirada eurocéntrica no ha podido percibir todos los ámbitos de configuración del poder, y no ha podido hacerlo ni el liberalismo ni tampoco el marxismo, ¿no? Y esos ámbitos del poder son los que definen el trabajo, los que definen la naturaleza y sus recursos, los que definen el sexo y la reproducción, la subjetividad y la intersubjetividad, también ligada al conocimiento, la que define la autoridad y sus instrumentos de coerción que aseguran la reproducción de las relaciones sociales. La colonialidad es el lado oscuro de la modernidad. Bueno, este pensamiento fuerte de América Latina, quizás muy genérico, es el que hoy tiene, sin duda, una gran importancia, un gran impacto en las ciencias sociales latinoamericanas, y no son pocos los estudiantes que hoy en día tratan de trabajar con estas herramientas analíticas. Hay una tercera postura o perspectiva, quizás menos conocida, que es la perspectiva postdesarrollista, que tiene un nivel de generalidad mayor que el de la perspectiva subalternista y un nivel de generalidad menor, quizás, que la de los decoloniales, y que de alguna manera viene de la mano del gran antropólogo Arturo Escobar, colombiano, que pone el acento en la idea de que el desarrollo es una idea hegemónica que hay que leer en términos de discurso de poder, ¿no? Hay que analizar en términos de discurso de poder, y aunque el desarrollo sea un programa socioeconómico que ha fracasado, lo que queda es el discurso con sus efectos de verdad y sus prácticas de disciplinamiento. Entonces, lo que se propone, sobre todo, digamos, analizando, desmontando ese esquema binario que divide a los países entre desarrollados y subdesarrollados, es desmontar esas estructuras, esos discursos de poder, no para plantear alternativas de desarrollo, sino simplemente para plantear alternativas de desarrollo al desarrollo, ¿no? Esto es ir más allá del concepto hegemónico de desarrollo, que ha llevado a una devalorización de los saberes locales, de los saberes vernáculos, que están vinculados también a los movimientos campesinos e indígenas en nuestras latitudes. Y esta es la cuarta perspectiva, que es sin duda la epistemología del sur, que viene de la mano de Boaventura de Sousa Santos, que la traigo a colación, porque Boaventura de Sousa Santos, que es portugués, que viaja mucho, viene mucho por América Latina, yo siempre digo, viene a un país semiperiférico, no central, hace una crítica de Occidente desde Occidente, ¿no? Señalando que no puede haber justicia social si no hay antes una justicia de tipo cognitivo, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente,
desde la epistemología del sur, Boaventura de Sousa Santos propone herramientas que buscan valorizar el conocimiento, ¿no? Y validar también esos conocimientos que otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas que vienen de la mano de los sectores subalternos. Entonces, efectivamente, a través del trabajo que él hace de las sociologías de las ausencias, busca generar nuevos conceptos a través de lo que él denomina la sociología de las emergencias. Y establece un diálogo, creo yo, horizontal, con perspectiva como la decolonial, la posdesarrollista y la subalternista, que es sumamente rica. En todos ellos hay sumamente influencias, intercambios, pero también hay necesidad de tener puentes, porque no son automáticos, hay que crearlos, hay que favorecer, sin duda, la creación de lazos entre estas distintas perspectivas críticas del pensamiento del sur y el pensamiento latinoamericano. Pero hay por lo menos tres elementos en común, creo yo, que tienen ellos. El primer elemento es la defensa de un pluralismo epistemológico. Esto es el reconocimiento de la pluralidad de formas de conocimiento, ¿no? La tesis de que hay, en definitiva, modernidades múltiples, no hay una sola vía a la modernidad, lo cual lleva a cuestionar los discursos monoculturales y etnocéntricos que han venido con pretensiones totalizadoras, ¿no? Castro Gómez habla de la ibris punto cero para subrayar precisamente esa idea que el pensamiento occidental se pretende como algo externo que mira desde afuera al resto de los pensamientos que se han generado en otras latitudes, ¿no? Esa idea de generarse como un punto de vista que no puede ser criticado como punto de vista, pero que juzga a los otros como diferentes puntos de vista. Esa es la ibris, la desmesura, ¿no? La ibris punto cero del pensamiento europeo. Pero en todo caso, la tesis de las modernidades múltiples, sin duda hay saberes desvalorizados, ligados a los sectores subalternos que cobran mayor visibilidad de la mano de la ecología, del feminismo, de corrientes idealistas. Aquí tenemos a Luis Tapia, confundí a los dos colegas, a Raúl Prada y a Luis Tapia, colegas bolivianos, que trabajan en esta línea del pluralismo epistemológico, para subrayar que la diversidad tiene que ver no solo con la diversidad de culturas, sino la diversidad al interior de las culturas, dice Luis Tapia en uno de sus escritos. Y Raúl Prada habla de que, efectivamente, más que de pluralismo epistemológico, que parece abonar una idea más posmoderna, hay que hablar de epistemologías plurales, que den lugar a la diversidad, a la singularidad. El segundo punto en común que tienen es que el núcleo duro, creo yo, es la crítica a los dualismos, ¿no? Es la crítica a la polarización binaria, a la clasificación jerárquica que es la base de la colonialidad del poder, la separación y el establecimiento de jerarquías entre cultura y naturaleza, entre civilización y barbarie, entre progreso y retraso, entre desarrollo y subdesarrollo, entre occidente y no occidente, entre modernidad y no modernidad, entre hombre y mujer, ¿no? Esos son los pares, ¿no?, binarios que organizan el saber, digamos, occidental, que nosotros hemos incorporado y que conlleva, sin duda, la supresión y devalorización de otros mundos de vida y de otros conocimientos. Esta es la punta del hilo, pienso yo, que nos permite rebobinar, ¿no?, y traer a la luz varios debates latinoamericanos que tienen que ver con el lugar de los pueblos indígenas y con la crítica a los modelos actuales de desarrollo. Pero antes de ir a ello, me interesa subrayar el tercer elemento en común, que es clásico, lo trajo Francisco Hidalgo, a quien tengo que agradecer la invitación, así como a las autoridades que me han permitido estar acá en esta universidad. Francisco trajo a colación la idea del compromiso del pensamiento crítico. El pensamiento latinoamericano siempre se ha pensado en relación, ¿no?, muy directa con las prácticas sociales y políticas. Eso es algo que nos han criticado históricamente desde otras latitudes. Siempre hemos sentido la necesidad de romper con los límites endogámicos de la academia para ponernos en relación con movimientos sociales. Más aún leemos, no
solo cuáles son los cambios en las pautas y en los modelos de acumulación, sino que nos interesa seguir cuáles son los cambios, ¿no?, en los sectores subalternos y sus procesos de movilización. Así que esta obsesión por, digamos, actuar y vincularse con los sectores sociales subalternos, esta obsesión hace que el pensamiento crítico latinoamericano traiga sus tópicos y sus talantes, sin duda, de todos estos temas, de los conflictos de su tiempo. Creo que era Martí quien decía que somos tantos hijos de nuestro tiempo como hijos de nuestro pueblo. En algunos es más declarativo que real, hay que decirlo, sin duda. Pero estos tres elementos, pluralismo epistemológico, la crítica a los dualismos, en tanto y en cuanto estos implican una jerarquización, ¿no?, entre inferior, superior y por último el compromiso, es algo que ha marcado a fuego la historia del pensamiento latinoamericano y que lo encontramos en estas corrientes. En ese sentido, a mí me gustaría, en todo caso, profundizar en algunos de los elementos que aparecen, sobre todo en la perspectiva postdesarrollista, porque creo que es la que, desde mi perspectiva, ilumina varios de estos debates latinoamericanos y el lugar que tienen hoy en nuestras sociedades. Porque, por un lado, el pensamiento postdesarrollista expresa un espacio de confluencia de distintas disciplinas. Ahí encontramos aportes de la ecología política, aportes de la antropología crítica, aportes de la sociología de los movimientos sociales, aportes de la geografía crítica, tanto brasileña como colombiana, de la agroecología, de la historia ambiental y seguramente me he dejado afuera varias disciplinas. Es un análisis más situado también que, además de desarrollar conceptos generales, busca hacer estudios más ligados al estado de la sociedad nacional, ¿no?, mientras que los decoloniales, pienso yo, tienen una tendencia a desarrollar, en todo caso, una visión en torno a la relación Occidente-no Occidente, colonialidad-modernidad. En la perspectiva postdesarrollista hay un pensamiento más situado que busca leer lo que sucede en las sociedades latinoamericanas actuales. En este sentido, creo yo que algo sucedía también así, similar con la teoría de la dependencia, porque los teóricos dependentistas, ¿no?, más allá de la mala prensa que muchos de ellos tienen, sin duda fueron los que desarrollaron excelentes estudios a nivel nacional, ¿no?, desde lo que estaba sucediendo en la sociedad brasileña, lo que estaba sucediendo en la sociedad peruana, lo que estaba sucediendo en la sociedad chilena. Debemos en los años 70 los mejores estudios a los dependentistas. Pero bueno, volviendo al pensamiento postdesarrollista, sin duda hay una mayor conexión también con la mirada y con los lenguajes ecologistas y feministas en relación a los debates actuales. En este sentido, voy a subrayar solamente unos 5 o 6 elementos, ¿no?, que aparecen en la perspectiva postdesarrollista. Uno de ellos es, sin duda, la crítica al retorno de la idea de desarrollo como gran relato a partir del año 2000, que viene sin duda al compás del boom de los commodities. El desarrollo, les decía antes, es una idea fuerza del pensamiento latinoamericano. La idea hegemónica viene acompañada por una concepción productivista asociada al crecimiento indefinido, al crecimiento ilimitado, concepción productivista que comparten liberales, populistas y un sector de la izquierda latinoamericana. Pero también viene acompañado de una visión eldoradista. En América Latina lo que encontramos es una idea de que América Latina es el reservorio de los grandes recursos naturales y que la contracara del saqueo que ha caracterizado nuestra historia es la posibilidad de desarrollarnos de manera inmediata, súbita o mágica, ¿no?, como diría René Zabaleta, al compás de los nuevos ciclos económicos cada vez que encontramos un gran recurso natural que requiere el mundo, ¿no? Anteriormente fue el oro, la plata, el guano, el caucho. Hoy en día es el litio, la soya, el petróleo, en fin, también nuevamente los minerales. En este sentido, la crítica postdesarrollista también viene de la mano de la crítica entonces al extractivismo, que ustedes conocen en Ecuador, porque encontramos varios representantes muy connotados de esta crítica a los modelos de desarrollo económico que ponen el acento
en una cuestión fundamental, y es que no solamente debemos analizar la relación capital-trabajo y sus asimetrías, sino también la relación capital-naturaleza y el modo como el capitalismo actual, el metabolismo social del capital, para poder mantener los modelos de consumo, exige cada vez más materia y energía y presiona en nuestros territorios, ¿no?, avasallando a esos territorios y los derechos de las poblaciones. De eso se nutre la crítica al extractivismo que se ha desarrollado en América Latina, algo que yo analizo también de la mano de lo que denomino el consenso de los commodities, no solamente para señalar que efectivamente podríamos decir, este modelo a gran escala orientado a la exportación y asentado en las materias primas, no solamente es propio de los países con gobierno liberal y conservador, sino de los gobiernos progresistas, sino para subrayar el hecho de que en América Latina se consolidó una suerte de consenso, así como en los 90 se había asentado una suerte de consenso neoliberal y parecía que nada podía detener el neoliberalismo. En la actualidad se asentó durante el ciclo progresista un consenso acerca de que nada podía detener la dinámica del extractivismo y que no había alternativa. Así como en los 90 no había alternativa al neoliberalismo, en la actualidad parece no haber alternativas al extractivismo, lo cual en realidad sirvió para suturar la posibilidad de un debate, para cerrarla antes de que se discute y además, sobre todo, para estigmatizar a aquellos que cuestionaban al modelo de desarrollo extractivista imperante, proponiendo otras vías y apoyando los reclamos de diferentes movimientos sociales. Entonces, sirvió para suturar una discusión y para estigmatizar al movimiento socioambiental y al pensamiento ambiental de carácter político que nació en los últimos años en América Latina. Pero un tercer elemento es también el hecho de que si indagamos respecto al lugar de los pueblos originarios, nos encontramos que a partir del año 2000 el escenario ha sido muy paradójico, sobre todo al calor del ciclo progresista, porque por un lado se afirman los derechos, hay una expansión de la frontera de los derechos ambientales, de los derechos de los pueblos indígenas, de ciertos derechos sociales, pero al mismo tiempo se avanza en la expansión de las fronteras del capital. Y lo que resulta claro al final del ciclo progresista es que no hay posibilidad de coexistencia. Aquello que de manera casi romántica el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, habló en términos de tensión creativa, no es una tensión creativa, es una contradicción, es un antagonismo. Y es un antagonismo que adquiere un sentido cada vez más dramático, al calor de un nuevo proceso, de un nuevo ciclo de violación de los derechos humanos. Yo le doy dos datos simplemente, que son muy ilustrativos. Al final del ciclo progresista, América Latina es la región en donde hay más asesinatos de activistas ambientales en el mundo. El año pasado, en el año 2016, hubo 200 asesinatos, de los cuales el 60% tuvo lugar acá en América Latina. En el 2015, el país que estuvo a la cabeza de los asesinatos de activistas ambientales fue Brasil. Y los asesinatos, sobre todo, vienen de la mano de la expansión de la frontera minera y de la expansión de la frontera agrícola. Y son varios los países con gobierno progresista que estuvieron precisamente ahí, digamos, marcando el ingreso a un nuevo ciclo de violación de derechos humanos que los organismos que se dedican a hacer el inventario de estos hechos tan trágicos indican que es a partir de 2007 y 2008, es decir, al calor de la consolidación de los distintos gobiernos progresistas con los nuevos planes de desarrollo que implican una expansión del extractivismo, que en América Latina hay más criminalización, judicialización y asesinatos a activistas ambientales. Pero además, hay otra cuestión. En todo el mundo hoy asistimos a un fuerte acaparamiento de tierra de la mano de los nuevos modelos alimentarios. Ahora bien, ¿cuál es la región donde existe un mayor acaparamiento de tierras? Es América Latina. Es América Latina que efectivamente hay un mayor acaparamiento de tierras. Ha habido una expansión de la frontera agrícola, pero esa expansión de la frontera agrícola no ha sido para distribuir tierras a los sectores populares. Ha sido para que esto esté en manos de compañías transnacionales o de latifundistas.
sobre todo de la mano de la expansión de la frontera agraria, sea la palma africana o la soya, como podemos ver en América del Sur. Esto sin agregar que efectivamente al final del ciclo progresista, con sus luces y sus sombras, sin duda en América Latina hubo una reducción de la pobreza, pero los estudios más recientes muestran que América Latina sigue siendo la región del planeta más desigual. Entonces, realmente ahí hay cuestiones importantes para tener en cuenta, para revisar al calor de la emergencia o del nacimiento, el surgimiento de un nuevo ciclo político de tipo más conservador. Hay un cuarto eje que a mí me gustaría subrayar, que viene de la mano del pensamiento postdesarrollista, y es que hay una nueva gramática política que sin duda ha sentado las bases de un marco común de acción colectiva en los movimientos sociales en torno a ciertos tópicos que pueden ser denominados como conceptos horizontes porque plantean una nueva, no solo nuevas relaciones sociales, sino una nueva relación con la naturaleza. Esta nueva gramática política que acá viene en Ecuador más de la mano de la noción de buen vivir y derecho de la naturaleza, que fue objeto de debate, de disputa también, como también lo ha sido en Bolivia. También hay otros conceptos que agregar, como los de bienes comunes, comunalidad, ética del cuidado. Y es algo que ya ha quedado como una suerte de legado, porque hoy gran parte de los movimientos ante globalización europeo toman esta narrativa, esta gramática política que ha emergido en América Latina. Inclusive en el declive del ciclo progresista, esta narrativa política es lo que permanece como nuevo lenguaje de valoración que se oponen a la lógica del capital. Y hay dos ejes más, y con eso voy a ir cerrando, que están asociados a la perspectiva postdesarrollista. El quinto eje tiene que ver con algo que desde la antropología crítica se viene analizando en los últimos tiempos, y es el final de la distinción de la episteme moderna entre orden cosmológico y orden antropológico, para decirlo con los términos del antropólogo brasileño Eduardo Ribeiro de Castro. Esto es, a lo que asistimos actualmente es a una crítica a la visión antropocéntrica en la relación con la naturaleza y lo que se denomina la ontología dualista, esta división entre sociedad y naturaleza que ha sido constitutiva de la modernidad. El hecho de que el ser humano se conciba como un ente autónomo y no dependiente de su entorno es algo reciente, en todo caso tiene un par de siglos, desde el siglo XVI en adelante, viene de la mano sin duda de la llamada modernidad o revolución científica e implica un pasaje de una visión organicista de la naturaleza a una visión mecanicista de la misma, a partir de la cual la naturaleza puede ser concebida como algo externo, dividido en diferentes partes para ser analizado o estudiado, tal como lo planteaba Descartes o como lo planteaba también Francis Bacon, que además agregaba que a la naturaleza hay que esclavizarla, hay que torturarla como la mujer para extraerle sus secretos. ¿No? Bueno, esta idea de la naturaleza, ¿no? Esta ontología dualista constitutiva de la modernidad, ¿no? Que buscó colocarse como una perspectiva universal, ¿no? Como un punto de vista más, es lo que hoy está siendo cuestionado desde las llamadas ontologías relacionales, que en América Latina vienen de la mano, sobre todo de la antropología crítica. Hay muchos antropólogos que lo que han hecho es actualizar su trabajo de campo para mostrar que efectivamente existen otros modos de relacionarse con la naturaleza, algunos le llamarán perspectiva amerindia, pero que en todo caso subrayan no una visión dualista, sino una perspectiva relacional que coloca el énfasis en la interdependencia y en la existencia también de otro tipo de relación entre lo humano y lo no humano. Algo que al calor de la crisis socioecológica que hoy tiene un alcance planetario, deviene realmente fundamental. Y el quinto eje, sin duda, es el protagonismo de las mujeres y de las perspectivas ecofeministas que hoy en América Latina están teniendo también, digamos, una gran importancia. Sin duda, los protagonismos femeninos
en las luchas sociales y en las luchas socioambientales es algo que tiene cada vez mayor importancia. Bandana Shiva hablaba del ecofeminismo de la supervivencia. En América Latina son sin duda las mujeres las que colocan su cuerpo, ¿no?, las que además relacionan o establecen un lenguaje de valoración en la cual la noción de mujer, territorio y defensa de la naturaleza, defensa de la Pachamama, aparece en una relación de continuidad. Inclusive es una suerte de ecofeminismo el latinoamericano que se coloca muy en tensión con los ecofeminismos europeos, que son más constructivistas, y que se coloca a distancia de los ecofeminismos diferencialistas o esencialistas que hay en otras latitudes. Es un ecofeminismo más de tipo espiritualista, en el cual hay una identificación con la tierra, pero en términos de lenguaje de la vida, de defensa de la vida. Pero es sin duda la noción de ética del cuidado, que tiene una larga tradición, una larga tradición en América, no en América Latina, perdón, las ciencias, en el ecofeminismo, la noción de ética del cuidado, que sin duda apela a la idea de relacionalidad, de interdependencia, de empatía, no para subrayar la idea de que el cuidado es algo asociado exclusivamente a una suerte de virtud femenina, sino un atributo que tenemos todos los seres humanos y que en el marco del patriarcado se ha invisibilizado, se ha subalternizado. La idea de colocar en la agenda la ética del cuidado responde a esta necesidad de democratizar nuestras sociedades, de universalizar el cuidado y no asociarlo simplemente a una tarea femenina. Porque detrás de la noción de cuidado no solo está, digamos, la idea de la protección del otro, sino también la idea misma de cuidado e interrelacionalidad con la naturaleza. Es de la noción de interdependencia a la de ecodependencia la que está en juego detrás de esto. Ustedes se preguntarán de qué nos sirve hablar de perspectiva amerindia o de ecofeminismo. Yo creo que al calor de la crisis socioecológica, sin duda estas otras ontologías relacionales nos pueden servir para pensar otra ética ambiental, otras políticas de conservación de la vida, ¿no?, la visión de la Pachamama, de la Madre Tierra, de la complementariedad, del cuidado, de la interdependencia, que proviene de esas otras ontologías o modos de relacionamiento de la naturaleza y que conllevan sin duda un lenguaje sobre el territorio y la territorialidad diferente, sentidos culturales diferentes, modos de comprender el mundo, de transmitirlo, ¿no?, también diferentes. Son esquemas no dualistas, esquemas post-dualistas, relacionales, sobre los cuales se quiere insertar el pensamiento latinoamericano de los últimos tiempos. Y cierro con esto. Yo creo que en ese sentido hay que plantear un diálogo sur-norte, norte-sur. Y yo creo que el pensamiento crítico latinoamericano, postdesarrollista, decolonial, subalternista, tiene mucho para aportar, pero también mucho para dialogar con otras perspectivas críticas, no solo con la del decrecimiento, que muchas veces sale rápidamente a la luz cuando hablamos, por ejemplo, del buen vivir, sino sobre todo con la crítica que hoy en día recorre a las ciencias de la tierra, a las ciencias humanas y sociales en los países del norte, que es la crítica del antropoceno, ¿no? La noción de antropoceno, que es una noción fuerte, porque implica un límite, un umbral que la humanidad ha traspuesto, por la cual se ha convertido en una fuerza de alcance geológico y global que impacta sobre el planeta y coloca en peligro la sobrevivencia de la humanidad y de todas las especies, sin duda es fundamental, sobre todo en sus versiones más críticas, porque en sus versiones más críticas, ¿no?, la visión sobre el antropoceno o el diagnóstico del antropoceno como concepto síntesis cuestiona las lógicas actuales de desarrollo, cuestiona la visión moderna de la naturaleza, la ontología dualista, busca repensar los vínculos con la naturaleza desde otro lugar para respetar a los seres vivos y sugiere sin duda de que los sistemas sociales y los sistemas naturales están más acoplados que nunca hoy en día y que debemos pensar ese acoplamiento. Por eso mismo digo que es un concepto síntesis en el cual están las ciencias de la tierra, las llamadas ciencias experimentales, pero también las ciencias sociales y humanas.
Entonces, para cerrar, o más bien para abrir el debate, tres cuestiones. La primera es que mi intención era proponer una lectura en torno a los debates latinoamericanos y las perspectivas críticas para contribuir a la construcción de un legado latinoamericano, de una tradición latinoamericana, ¿no?, del pensamiento, de las ciencias sociales. Creo que es una apuesta fuerte, pero no solamente en ese sentido para traer a la luz conceptos que han sido olvidados, sino también para generar nuevos conceptos o nuevos conocimientos en un diálogo de saberes horizontal con otras perspectivas epistemológicas y teóricas. En ese sentido, la actualización, y este es el segundo punto, la actualización de estos debates y la pertinencia de estos enfoques, mucho más la del enfoque postdesarrollista, es cada vez mayor a la luz del avance de la comoditización de la naturaleza, que hoy viene de la mano de la violación de derechos humanos. A más extractivismo, no se engañen, hay menos democracia. Y el giro extractivista que hoy estamos asistiendo, sobre todo al calor de la consolidación de gobiernos conservadores, traerá mayores procesos de violación de derechos humanos. Y en tercer lugar, sin duda, subrayar la necesidad de pensar, ¿no?, de colocar a la luz y de debatir sincera, abiertamente, porque muchos de estos debates fueron traídos a la luz, pero rápidamente fueron minimizados, vampirizados, inclusive desde distintos gobiernos progresistas, porque en definitiva han sido no solo los puntos negados y los puntos ciegos de los gobiernos neoliberales y conservadores, han sido también los puntos ciegos de la razón progresista. Y hoy necesitan ser repensados al calor del nuevo ciclo político que se inicia. Muchas gracias.